capítulo 6. Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 7. Cuando usted lo tenga, hermano, de una alabanza al Rey. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios. Dice así la poderosa palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Mira esto, ubíquese conmigo en el escenario. Estamos en la iglesia primitiva y estaban creciendo, la iglesia estaba creciendo, el número de discípulos estaba aumentando. Y esto generó que hubiese murmuración entre griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, hermano, siempre vemos la iglesia primitiva como la iglesia perfecta, pero nosotros podemos ver en este versículo de que aún en la iglesia primitiva se daban situaciones. ¿Cuántos están aquí? Oye, y estaban en crecimiento. Y como eran tantos los discípulos que se estaban ganando en aquel momento, que había un grupo de ellos que no estaba siendo atendido. Las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas como las viudas de los hebreos. Y dice que esta gente empezó a quejarse. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud de discípulos. ¿Y qué hicieron? Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas. Aquí hay varios nombres que ustedes pueden tomar en cuenta para sus hijos. Un timoncito. Usted puede considerar a Parmenas. Oíste, Albertito, un Parmenas. A Nicolás, el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice la Biblia en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios por esta palabra. He titulado este sermón Currículum del Mesero. Repito, he titulado este sermón Currículum del Mesero. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han presentado un currículum en su vida? Levante la mano, por favor, quiero ver esas manos. Si usted no entiende qué es un currículum, es una hoja de vida, ¿ok? ¿Cuántos han solicitado, han hecho una solicitud de empleo en algún momento de su vida? Levante su mano, levántela, levántela. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Dónde está Raquel? ¿Me abandonó? Ahí está Raquelita. Raquel, que es mi colega en esto de la administración o la gestión de recursos humanos. Aquí había un problema en la empresa, Raquel. Aquí estamos viendo la empresa que es la iglesia del Señor. Y dice la Biblia que cuando los discípulos estaban creciendo, se presentó una situación. No tenían el suficiente personal para atender a los discípulos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y toda organización y todo gestor de recursos humanos sabe
que toda vacante tiene una descripción de funciones en el puesto, pero también el puesto mismo exige un perfil del colaborador. ¿Cuántos me están siguiendo? Y el perfil, la vacante era: necesitamos meseros. Diga conmigo, meseros. Personas que atiendan las mesas, personas que sirvan la comida a las viudas, a los huérfanos de los griegos. Esa era la vacante que había, ese era el puesto. ¿Cuál era la función? La función era servir las mesas. ¿Cuál era el puesto? Necesitamos meseros. ¿Estamos siguiendo? El puesto, la vacante, era un mesero. ¿Cuál era la función del mesero? Servir la comida a los griegos, a las viudas y huérfanos de los griegos, porque ya los hebreos estaban atendidos. ¿Cuál era el perfil del que podía ocupar el puesto? Vamos a la Biblia. Versículo 3. Dice que cuando presentaron la queja, la Biblia dice que los apóstoles dijeron: buscad pues. Es como que los dueños de la organización o los gerentes generales de la organización, porque los dueños de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Pero digamos que el gerente general le dice al departamento de recursos humanos: busquen. Diga conmigo, busquen. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Lo primero que tenían que hacer era que fuesen hermanos. No podía ser un desconocido. No podía ser un extraño. No podía ser un extranjero. Tenía que ser Oye, ¿están conmigo? Hay como 3 que están conmigo. Tenía que ser un hermano. Dice, de un hermano de entre vosotros. ¿A quién le está hablando? De entre vosotros, de entre los griegos, porque los griegos eran los que se estaban quejando. Estaban quejándose de que las viudas de los hebreos estaban mejor atendidas que las viudas de los griegos. Entonces le dijeron los apóstoles: busquen entre vosotros, hermanos, 7 varones de buen testimonio. Primera cualidad que debía llenar el candidato. El perfil era este: 1, hermano. Lo segundo que debía tener: buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Dígalo otra vez. Buen testimonio. Es que mire, ay Dios mío, necesitábamos ¿qué? Meseros. ¿Cuál era la función? Servir la comida. Pero el perfil, la primera cualidad es que debía ser hermano. Lo segundo que debía tener: buen testimonio. Lo tercero que debía tener es que debía ser lleno del Espíritu Santo. Y lo tercero que pedían los apóstoles o los gerentes de la organización era que fueran llenos de sabiduría, a quienes le encarguemos este trabajo. ¿Cuántos están aquí? 4 características, 4 cualidades eran las que estaban pidiendo los gerentes. Y las cualidades eran: debía ser hermano, debía ser una persona de buen testimonio, debía ser una persona llena del Espíritu Santo y debía ser una persona llena de sabiduría. Pero es que uno se puede preguntar: ¿por qué tanta cosa para servir las mesas? ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué se necesita tanta cosa, Álvaro, para servir las mesas? Yo tengo que estar llena del Espíritu Santo para ser un mesero. Yo tengo que tener buen testimonio para servir comida. Cualquiera podía decir: pero ¿por qué tanta cosa, verdad? Si esto es solamente como servir las mesas, Fela, eso nada más llevarle la comida, el plato de comida a la mesa a la gente. ¿Por qué tengo que tener tantas cualidades?
y tenía una razón de ser, porque como Raquel sabe, ningún gestor de recursos humanos pone un perfil por ponerlo. Tiene razones, tiene propósito. Y era que, hermano, había una disputa dentro de la iglesia del Señor. Y la disputa era entre griegos y hebreos. ¿Quiénes eran los griegos? Eran judíos también, pero eran judíos que se habían mezclado con el pueblo griego. Habían adoptado otras culturas, habían adoptado otro idioma, no habían mantenido la identidad principal. Y eran vistos estos judíos como traicioneros, como desertores de la ley judía. ¿Por qué? Porque se habían mezclado, habían cambiado su idioma original por el griego. Entonces los hebreos se sentían mejores porque ellos hablaban arameo, porque ellos mantenían la identidad plena. Entonces, aunque se habían convertido al cristianismo, todavía traían esas estructuras mentales. ¿Cuántos siguen conmigo? Tenían esas estructuras mentales. Entonces, por eso el gerente general dice: yo necesito que las personas que vayan a servir las mesas sean personas que tengan buen testimonio entre ellos. Porque si fuese una persona de mal testimonio, esto iba a generar más pleito del que ya había. Tenía que ser una persona aceptable tanto por los griegos como por los hebreos. Tenía que ser una persona que tuviera una característica de aceptación en medio de la comunidad de discípulos. Así que por eso le dice: necesito que sea de buen testimonio. Lo segundo que necesitaba era que fuese lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué fuese lleno del Espíritu Santo? Porque cuando la gente se quejara. ¿Cuántos han sido alguna vez meseros en su vida? Levante su mano. Mira, hay varios que han sido meseros. ¿Verdad que hay gente mañosa, Elia? Hacha la vida. Hay gente seria que si tú no tienes el Espíritu Santo, tú terminas tirándole el plato. Andrea, dice no. Andrea casi le tira el plato, yo estoy segura, porque ella, ay Dios mío. Hay gente que por lo mínimo se quejan. Y tú necesitas el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, Mili, uno termina insultando un poco al cliente ahí. Así que los apóstoles dijeron: necesito gente que tenga el Espíritu Santo. Necesito que sea un hermano, porque si es familia, si el mesero comete algún error, le pediste agua con hielo y te trajo agua sin hielo, agua al tiempo, entonces de repente el que está sentado a la mesa no va a querer lanzarle el vaso de agua, sino que, bueno, déjalo así porque es hermano. Porque cuando uno tiene un hermano, uno le pasa algunas cosas, ¿verdad, señor? Pero cuando es un desconocido, uno no quiere pasarle nada a nadie. Tenía que ser lleno de sabiduría. ¿Por qué lleno de sabiduría? Porque tenía que saber manejar las situaciones que se presentaran. Si no tuviese la sabiduría adecuada, de repente perdería el control en medio del proceso, Anatolio. Y entonces la gente necesitaba hombres con estas características específicas. Y la Biblia dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Le gustó que seleccionaran, le gustó el perfil que estaban buscando. Y mira lo que pasó, porque estamos empezando y esperamos terminar a tiempo. Y mira lo que pasó, dice que en el versículo 5 dice: eligieron a Esteban. Oye, no fue que Esteban metió su hoja de vida para ese puesto, lo eligieron. Lo eligieron, no le dieron chance, Hernán, de negarse. Lo eligieron. Oye, ¿cuántos de nosotros andamos metiendo hoja de vida, currículum y nada? Pero este hombre ni la había metido. El hombre ni por ahí. Pero
Lo eligieron, linda. ¿Por qué lo eligieron? Dice, eligieron a Esteban. ¿Por qué? Porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y es ahí donde yo me voy metiendo en el sermón. Hay una cosa que me está molestando aquí, en el ojo. Me voy metiendo en el sermón y voy viendo la hoja, el currículum de Esteban. El perfil tenía 4 características, pero el currículum de Esteban era una cosa fuera de serie. Vamos a verlo. Si lo eligieron, vamos a partir del hecho de que si lo eligieron, Andreita, es porque llenaba las 4 características del perfil. Si eligieron a Esteban, y no quiero hablar de todos los demás, voy a concentrarme en Esteban, pero estos 7 hombres tenían el perfil básico. Y el perfil básico era, hermano, lleno del Espíritu, buen testimonio y lleno de sabiduría. Pero solamente por elegirlo ya ellos cumplían con el perfil para selección, ¿sí? Tenían el perfil adecuado, el perfil que solicitaba el gerente. Pero cuando voy a ver el currículum de Esteban, es donde me destruye la cabeza. Porque el versículo 5 dice que Esteban era un varón lleno de ¿qué? De fe. O sea que Esteban tenía llenura del Espíritu Santo, llenura de sabiduría, buen testimonio, era un hermano, pero también era un varón lleno de fe. No solamente era un varón lleno de fe, vamos a seguir avanzando. Ahí mismo en el versículo 5 repite que era un varón lleno del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En otra palabra, Esteban era una persona que también tenía la característica de que era sujeto a sus autoridades. Porque dice que a estos 7 que eligieron, porque Esteban podía negarse, podía decir, no, yo no estoy buscando empleo ahorita mismo. O no me interesa esa vacante, mesero, no. Yo estoy esperando para otra cosa. Yo estoy esperando la vacante del apóstol. Cuando se muera uno. Cuando se muera el que está orando, cuando se muera Jacobo, cuando se muera Mateito, ahí yo meto mi currículum. Pero al hombre lo eligieron y no se negó, sino que aceptó. ¿Y cómo me doy cuenta que aceptó? Porque fue del grupo de los que presentaron ante los apóstoles y dice que le impusieron las manos. O sea que aparte de las 4 características del perfil, era un hombre lleno de fe y también sujeto a sus autoridades. Sigamos avanzando. Versículo 8. Estamos viendo el currículum de Esteban. Esteban, lleno de gracia. No de desgracia, de gracia. De gracia, no de desgracia. Esteban también era lleno de ¿qué? De gracia. Wow. O sea que el hombre tenía favor con Dios y con todos. Era un hombre a otro nivel. También dice, versículo 8, ponme el versículo 8 si lo pueden poner ahí los siervos del Señor en multimedia. Dice, lleno de poder. Lleno de poder. O sea que el hombre no era cualquiera. Lleno de poder. Otra característica, el hombre hacía milagros y prodigios. Ustedes saben qué son prodigios. Hay una diferencia entre prodigios y milagros. Milagros no es lo mismo tampoco que sanidades. Y quiero hacer docencia en este punto, como dice mi querido apóstol. Quiero hacer docencia en este punto. Sanar enfermos te permite hacer algo que la ciencia puede hacer. Por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza y yo oro,
se está activando el don de sanidad de enfermos, pero con una pastilla tal vez también puedo resolverlo. Es sanidad de enfermos. Son cosas que dentro de lo natural se pueden hacer. ¿Sí o no? Pero sigue siendo manifestación de poder porque no estoy recurriendo a un elemento natural, sino a la fe. ¿Estamos aquí? Cuando hablamos de milagro, estoy hablando de una cosa que la ciencia no puede hacer. Son cosas que, por ejemplo, cuando te han desahuciado y dicen, ya para ti no hay solución, y tú oras, y esa persona que tenía cáncer y que había sido desahuciada recibe sanidad instantánea, eso es milagro. Son cosas que salen de lo natural. Pero cuando hablamos de prodigios, estamos hablando de cosas extra, sobrenaturales. Son cosas extraordinarias que no son comunes. Como por ejemplo, abrir el mar en dos. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Esos son prodigios, son portentos, son cosas que... Pero Esteban, dice la Biblia, que hacía... Por favor, ¿qué dice ahí? O sea, que no hacía prodigios. Le agregan el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estamos viendo ¿el qué? El currículum de Esteban. Vamos avanzando. Versículo 10. Versículo 10, multimedia. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que ¿qué? Hablaba. En otras palabras, Esteban era hermano. Esteban era buen testimonio. Esteban era lleno del Espíritu Santo. Esteban era lleno de sabiduría. Esteban era lleno de fe. Esteban era sujeto a sus autoridades. Esteban era lleno de gracia, pero también era lleno de poder, pero también hacía milagros y prodigios y también era predicador. Era un hombre de palabra. Tan poderosa era su palabra que dice que no podían resistir. Oye, este era un tipo Jesús número 2. Porque dice que cuando escuchaban a Jesús hablando, dice la gente, ¿y este quién es que habla con tal autoridad? Así sentían cuando escuchaban a Esteban, lo escuchaban y no resistían. Hasta que me da rabia, este hombre tiene tanta sabiduría. Estaba molesto. Y porque el hombre predicaba de tal manera, lo denunciaron, lo acusaron, le inventaron un rumor para que sufriera las consecuencias. Seguimos viendo el currículum de Esteban. Era predicador. Vamos al versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de... Oye, cuando te miran, ¿qué están viendo? Cuando te están mirando, que el rostro... No voy a decir eso. ¿El rostro de quién están mirando cuando te ven? ¿De un diablito? ¿De un demonito? ¿De un choclito? ¿De quién también? ¿El rostro de quién están mirando? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Pero cuando miraban a Esteban, este hombre, yo me pregunto, ¿cómo es el rostro de un ángel nino? Eso era como una belleza, ¿eh? Cuando lo miraban, dice que veían en él el rostro de un ángel. Este es el currículum. Raquel, esto es otra cosa. ¿Sí o no, Raquel? Esto es otra cosa. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, ¿sí?
versículo 55 del capítulo 7. Versículo 55 del capítulo 7. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Otra característica, tenía revelación. Yo no sé si Cielo puede hacerme el favor de anotar ahí las cualidades que encontramos en el perfil. Era hermano, ¿sí? De buen testimonio, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo, Elvira. Lleno de sabiduría, lleno de fe, sujeto a sus autoridades, lleno de gracia, lleno de poder. Hacía prodigios, grandes, ponlo ahí, grandes prodigios y señales. También tenía el rostro de un ángel. Y por último, tenía revelación. Ay, perdón, era predicador. Versículo 10. No puedo sacar eso. Y lo eligieron, Nico, para mesero. Yami, todo este currículum para servir comida. Yo quiero que aparezcan los que tienen la mitad de ese currículum y se paren aquí. Porque ¿qué pasa, mi querida Raquel? Que ni Espíritu Santo llegamos. Pero servir la mesa, Pastor Nino. Dori, servir la mesa. Yo tengo una licenciatura. Yo tengo una maestría en teología. ¿Cómo me vas a llamar a mí, Gisela, a servir mesa? ¿Tú? ¿Está bien? Oye, ustedes están siguiendo conmigo la Biblia, ¿no? Oye, mira, 9. Y si usted busca un poquito más que yo, de pronto encuentra algo más. Si el pastor Arosemena estuviera aquí, o si el apóstol Daniel Muñoz estuviera aquí, y hacen una exégesis de ese pasaje, y hacen todo el protocolo, todo el recorrido hermenéutico, en esta perícopa hubiesen sacado de todo. Yo saqué 9, Nino. Busquen más ustedes. Aquí los estudiosos, busquen más. ¿Tú sacaste 10? ¿Faltó ahí algo? Santo sierva, ¿qué pasó? Y busquen más. Déjame, ¿cuál le está faltando ahí? Lleno de poder, lleno de gracia, lleno de favor. Esa canción yo creo que la sacó de ahí. 10 cualidades excepcionales en el currículum del mesero Esteban. Del mesero Esteban. Pero nosotros, yo me pregunto, oh mi Señor, de ahí. Hermano, aquí cuántos de los que están aquí son hermanos, si parecemos muchas veces, parecemos enemigos, Dori. Guerra. Nos mordemos entre nosotros. Peleamos entre nosotros. Nos lastimamos entre nosotros. Y nos pisoteamos entre nosotros. Y queremos nosotros, quítate tú que yo voy. Ni hermano llegamos. Ay, Dios mío.
Esto está bueno, esto está bueno. Ni hermano llegamos, Edwin, pero digamos que somos hermanos. Digamos que llenamos la cualidad de hermano. Vamos con el segundo. No quieren ni hablar de eso, ¿ah? No quieren ni hablar de eso porque cuando hablamos de buen testimonio, a veces yo no quiero ni meterme en esas cosas porque entonces la pastora, ay, la pastora, oye, la pastora. Esto es Biblia, hermano. Buen testimonio. Hay gente que no le creen, pero ni la A del abecedario. Quieren decir el ABC, pero no pueden ni moverse de la A porque no le creen. ¿Por qué no le creen? Porque lo que dices y lo que haces no es cónsono. No hay concordancia, no hay coordinación, no hay acuerdo entre lo que hablas y lo que haces. Entonces la gente deja de creernos. Y por eso que la gente no llega muchas veces a las iglesias. Porque nosotros mismos con nuestro testimonio los espantamos. Pero se requería de un hombre con un testimonio de tal manera. ¿Sabe por qué? Porque estaba creciendo la iglesia. Y cuando nosotros estamos viendo el crecimiento, porque aquí hay crecimiento, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos que los que sirven las mesas tengan algo de ahí. Que tengan buen testimonio entre los hermanos. Porque cuando tú digas, miren, 2 que 3, fulano, mengano y perenciano, vamos a reunirnos, que vamos a ir. ¿Quién es que me está hablando? ¿Tú? ¿Tú eres el que me va a decir a mí que vamos a qué? Si tú ni te congregas. Si tú ni siquiera, hermana Julie, usted tiene que ir a la escuela de ministerio. Tú, si yo nunca te he visto ahí. No, lo que pasa es que yo tengo una situación y por eso no me conecto. Hermano, testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Vamos avanzando, llenos del Espíritu Santo, 72 horas bajo fuego, un mes completo hablando de Pentecostés. Hermano, llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene la capacidad de manifestar el fruto del Espíritu. No, las lenguas sí, maravilloso. Pero el verdadero y el reflejo más grande de que estamos llenos del Espíritu es que el fruto se manifiesta en nosotros. ¿Y cuál es el fruto? Empieza por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas que muchas veces están ausentes en nosotros. Somos de corta mecha, nada más nos puyan un poquito y allá va. ¿Dónde está el Espíritu? Lleno de fe, lleno de sabiduría. Dios mío, abrimos la boca y no pensamos lo que decimos ni no. Ya cuando lo soltaste, ya, ¿cómo lo echas para atrás? Ya destruiste. No, y queremos pedir perdón, está bien. Pero ¿cómo reparas lo que hiciste? Nos falta sabiduría. Y todas estas cosas, porque yo puedo dar de todo. No quiero ni siquiera extenderme en este mensaje, solamente quiero decir esto. Todo esto, y es elegido para ser mesero. Cualquier mortal, cualquier humano, Alberto, dice, no, tú eres loco, tú no estás viendo mi currículum. Cualquier mortal se niega a tomar esta posición. Porque ¿cómo es posible que un ser como yo vaya a servir mesas? Pero precisamente por todas estas cualidades que había en él, era que él estaba listo para servir mesas. Lo que pasa es que nosotros confundimos la preparación con el servicio. Yo puedo tener la cantidad de títulos,
Pero si yo no tengo el corazón de un siervo, yo no puedo vestirme porque no voy. Nunca seré elegible. Nunca seré elegible. Mira, te voy a decir, no lo miró uno ni no lo miró dos, lo miraron la multitud de discípulos. Lo eligió una multitud, Damaris. No lo eligió una persona, porque podía ser que era amigo del apóstol Pedro. Ay, porque la pastora siempre está con Elizabeth. Por eso le dio ese puesto a Elizabeth. Porque tú sabes que aquí en Panamá las posiciones se dan por palanca, ¿sí o no? Pero a él no lo eligieron por palanca. A él lo eligieron porque tenía un currículum de altura. Un currículum de altura. Un currículum de altura. Y no lo veían los apóstoles solamente. Lo veía la multitud de discípulos. Ay, ay, ay. La multitud de discípulos veía las cualidades que había en este hombre. Veían el currículum. Y dice la palabra del Señor que lo vieron y lo eligieron. Hay unos que quieren meterse a la fuerza, pero no llegan, mi hermano. Por eso es que dañan. Porque se meten a lugares y a posiciones en las que no hacen bien sus actitudes. Y destruyen el cuerpo. Porque te paras aquí arriba y dices gloria a Dios, aleluya, pero te bajas y estás viviendo como te da la gana, como un perfecto rebelde apartado de la voluntad de Dios. Y la gente te está mirando porque estás aquí. Que el corazón me late así. Porque tenemos una responsabilidad. Si tú no llenas el currículum, hermano, hazte a un lado. Porque estás afectando el cuerpo. Estás dañando a la iglesia. Y el que te mira dice, todos son así. Pero no todos somos así, Bernardino. No somos perfectos, es cierto. Pero no todos somos así. Si tú no llenas el perfil, si tu currículum no es digno de ser un mesero, arréglate o hasta a un lado. Hay dos caminos. Arréglate o hasta a un lado. Lo eligió la multitud. Y no se negó. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó después? Después que lo eligieron para ser mesero y que impusieron las manos sobre ellos. ¿Sabe lo que pasó, Edwin? El hombre siguió en lo suyo. Siguió predicando a Natalio. Y porque siguió predicando, fue que pasó lo que pasó acá, en el versículo 58 del capítulo 7. Porque algunos cuando lo ponen en la posición, Raquel, pero si mis funciones son ¿qué? Repartir comida. Tú me dijiste que mis funciones son repartir comida, Giselle. Yo me mantengo en mira, este es mi cuadrito de repartidor de comida. Yo soy mesero, yo aquí me muevo. Repartidor de comida. Yo aquí me muevo. ¿Allá qué necesitan? ¿Que limpies el baño? No, yo soy repartidor de comida. Yo estoy aquí. ¿Qué es lo que necesitan allá? ¿Arreglar la silla? No, yo soy mesero, repartidor de comida. ¿Qué es lo que se necesita allá? ¿Un ujier? No, yo estoy aquí. Yo soy mesero. Porque la gente trabaja así. Yo hago lo que se me pide, lo que se me asigna. Pero Esteban era otra cosa. Oye, pero este hombre ¿qué? ¿Era por eso que tenían que matarlo, Nino? Ese tipo de gente no es normal, esa gente no es mortal. Alberto, esa gente no es de aquí. Repartía su mesa, pero seguían lo suyo.
seguía predicando, seguía anunciando. Me eligieron para esto, pero Dios me ha dado para más. Así que cumplo con lo que me asignaron y sigo adelante también con lo otro que Dios ha puesto en mi corazón. Porque cuando Dios nos llama, hermano, y pone en nosotros tanto como le dio a Esteban, tanto lo que le dio a Esteban. Yo quiero decirte que no solamente Esteban, ahí estaba un Felipe que servía mesa también, pero que era un hombre de espíritu. Yo no quiero saber, yo no sé si alguien lo ha trasladado al espíritu de un lugar a otro. Yo no sé, estas son cosas extraordinarias. Esto yo no sé si lo ha hecho el Señor con alguien de esta tierra, aparte de Felipe, aparte de Jesucristo. Pero este man dio el Espíritu Santo de un lugar a otro. Y era el hobby, el Espíritu Santo era su transporte. De aquí para allá, de allá para acá. Esos son niveles. Pero era un mesero. Era un mesero. Era un mesero. Pastor Andrea era un mesero. Oye, nosotros pensamos a veces que ser mesero es algo indignante. Eso me baja a mi nivel, mi estatus. O sea, ya estamos como la peliteñida de Betty la Fea. Ni que tengo 6 semestres de finanzas. Ustedes saben cómo ella decía. Que ni había terminado y la mujer se sentía que ella ya era una financista porque tenía 6 meses. Así nosotros nos sentimos muchas veces. Tenemos 2 que 3 estudios y ya nosotros sentimos que estamos en la papa, hermano. El más alto honor es tener la capacidad de servir a otros. No hay título más grande que ser un servidor, que ser un servidor, que ser un servidor, que ser un servidor. Yo quiero decirte que aquel que es servidor está listo para servir mesa, como para subirse a un púlpito y soltar un rema. Está listo para limpiar heces y excrementos, como para ver a Dios sentado en su trono, rodeado de gloria. Un servidor está listo para estar en la posición más baja y en la posición más alta. ¿Por qué? Porque es lleno del Espíritu de Dios. Yo necesito que tú entiendas que no se trata de los títulos, se trata de cuánto entiendas la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que le amemos y que le sirvamos. Que le amemos y que le sirvamos. Repito, que le amemos y que le sirvamos donde sea. Pero sirve a Dios. Pero entiende, ponme las cualidades. Ellos pidieron 4 características, 4 cualidades para llenar la vacante de un mesero. Pero el currículum del mesero Esteban estaba por encima de las demandas de los hombres. Porque estaba entendido que él tenía que llenar las demandas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú tratas de suplir las demandas del hombre, tú vas a cumplir el perfil básico. Pero cuando tú tratas de suplir las demandas de tu rey, tú sabes que hay que dar la milla extra. Tú sabes que esto es mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y lo más lindo de esto es que cuando tú te esfuerzas en crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, no lo va a ver tu hinchipinchi, tu uña y mugre, tu mamá o tu papá. Lo va a ver la multitud de discípulos. Lo va a ver la multitud y serás elegible. Conviértete en alguien elegible. Conviértete en alguien elegible. Conviértete en una persona que te busquen,
No que tú tengas que buscarlo. ¿Tú sabes cuándo tú te conviertes elegible? Cuando tu currículum supera lo básico. ¿Cuándo tú te conviertes en una persona elegible? Cuando tu currículum supera lo básico. Yo te desafío en esta mañana a que mejores tu currículum. Ponte de pie.